¿Qué ha pasado en los últimos 3 años con Nothing? Pues hemos sacado bastantes teléfonos, hemos llegado a vender más de 1.000 millones de dólares y desde septiembre hemos pasado a ser ya un unicornio. O sea, vosotros visteis el iPhone y dijisteis, yo lo puedo hacer mejor. ¿Qué pasó con OnePlus? ¿Qué pasó con OnePlus? ¿O qué pasa ahora mismo con OnePlus? ¿Cuánto invirtió Google? Tiene que mirarlo bien, pero creo que 80 millones puede ser. No está mal, ¿eh? Como primera inversión. Hay players como Apple o Sí. Elon Musk insisten que para ser realmente diferencial tienes que integrar verticalmente hasta el infinito. ¿Podéis ser diferenciales sin hacernos móviles? ¿Sin construirlos Sí. vosotros? Diseño es la clave. Sí, pero diría que somos aún la marca a nivel porcentual, que consigue hacer más cambios de iPhone a... Creemos que con la IA deberíamos poder avanzarnos a las necesidades del usuario antes de que quieras hacerlas. Un error milimétrico en una placa base te puede estropear un año y de hecho te puede cerrar la empresa. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con David San Martín. ¿Qué tal, David? Muy bien. David es uno de los 7 fundadores de Nothing. ¿Qué es Nothing? Bueno, Nothing es una empresa donde hacemos básicamente hardware, es decir, teléfonos, auriculares y productos tecnológicos en general. Y nos caracterizamos igual por tener un diseño un poco diferente y una filosofía también bastante diferente comparada con el resto de players del mercado actual. Parece fácil. Facilísimo, hombre. O sea, vosotros visteis el iPhone y dijisteis, yo lo puedo hacer mejor. Bueno, a ver, nosotros veníamos de una empresa antes que se llamaba OnePlus. Habíamos aprendido muchísimas cosas de esa empresa, sobre todo cómo hacer algunas cosas y cómo no hacer otras. Y dijimos, ¿podemos hacerlo mejor? Creemos que sí. Y ahí nace Nothing. ¿Dónde estaba OnePlus? OnePlus es una empresa que es china. Vale. Donde estaba en Shenzhen. De hecho, digamos que allí es donde nos conocemos la mayoría de fundadores. ¿Tú trabajabas en Shenzhen? Trabajaba en China, sí. En China. Sí. Estuve, creo que fueron 6 años entre Shenzhen, Pekín y Shenzhen. Dentro de OnePlus en Shenzhen solo fueron un par de años. Luego me mandaron a Europa a montar un poco de negocio por aquí. Y bueno, no fue mala ¿Tú cosa. qué llevabas? Llevaba inicialmente parte de marketing y luego pasé más a tema de ventas. Vale. ¿Qué pasó con OnePlus? ¿Qué pasó con OnePlus? ¿O qué pasa ahora mismo con OnePlus? ¿Dónde está OnePlus? Sigue viva. Pero no se ve mucho, ¿no? No se ve tanto. En principio, justo unos años después de irnos la mayoría de nosotros, los cofundadores, fue absorbida por Oppo y, bueno, digamos que era parte del grupo antes, junto con Realme, Vivo y alguna submarca más. Y bueno, parece que pues eso, siguen vivos, aunque algunos los daban por muertos hace relativamente poco. He visto algunos artículos. Y bueno, digamos que ha perdido un poco la esencia, que también es un poco el motivo por el cual decidimos coger e irnos. Es decir, no era lo mismo que cuando lo iniciamos. Creo que estuvimos unos 6 años en la empresa, más o menos, y la diferencia entre año 1 y año 6 fue brutal. ¿Google no saca un teléfono con OnePlus? No completamente. No directamente. No, es decir, OnePlus fue la primera empresa que sacó una versión de Android que, digamos, venía un poco como apoyada por la comunidad. Existía esta cosa que se llamaba Cyanogen o CyanogenMod, que básicamente ¿Qué significa esto? era como una especie de sistema operativo que estaba adaptado y creado por la comunidad. Entonces lo que hacían era, pues si tenías un teléfono Samsung antiguo, igual Samsung ya no daba soporte y ellos pues cogían y creaban su versión de Android, digamos, de las más nuevas. Pero hace muchos años esto, entonces, digamos que era una forma de continuar dando vida a una serie de teléfonos que igual no estaban soportados ya por las empresas que los habían creado. Y nosotros fuimos la primera empresa donde, digamos, de forma oficial, ese software, que era pues un poco más de código abierto, tenía una serie de añadidos, digamos, que nosotros creemos que eran bastante funcionales, pero que Google no incluía en Android de serie, pues venían, digamos, de serie. Vale. Tú ya pasaste por el podcast de ITNIC. ¿Hace 3 años? 2-3 años, sí. 2-3 años, ¿no? Sí. ¿Y cuándo se funda Nothing? Nothing se funda, creo que fue en noviembre del 21.
20, no sé, pasa muy rápido el tiempo. Vale, o sea, tiene 5 años. Sí, ahora empezaremos el 5º año, sí. Ahora empezáis el 5º año. Sí. Vale. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 años con Nothing? Pues hemos sacado bastantes teléfonos, hemos llegado a vender más de $1.000 millones y desde septiembre hemos pasado a ser ya un unicornio gracias a esta última ronda de financiación, la serie C, donde entró Tiger Global, nos metió $200 millones y pasamos a valer 1.300, es decir, 1,3 billones americanos. Vale. Y, o sea, esto ha pasado en los últimos 3 años. ¿Cómo inicia la empresa? Recuérdanos un poco lo que ya hablamos en el último podcast, ¿no? ¿Cómo se funda y de dónde saca la primera financiación para llegar donde estáis hoy? Porque parece que es una industria muy capital intensive, ¿no? Muchísimo, o sea sí. Yo entiendo que para conseguir crear una fábrica... No sé si tenéis fábricas propias, entiendo que no. No tenemos. No, subcontratáis la producción. Apple, sí. Vale, pues para comprar procesadores a escala tienes que tener volumen, ¿no? Para conseguir tener un precio competitivo en un mercado con tanta presión, con tanta innovación, ¿no? Pues es complicado. Empezamos con auriculares. ¿Con? Auriculares. Vale. Sí, entonces, recuerdo que trajiste un auricular la última vez. Sacamos los Ear One y este fue nuestro primer producto. Y lo hicimos así también porque pensábamos hardware es difícil en el sentido que evidentemente pues hará falta muchísimo dinero. No queríamos comprometer la mayoría del dinero que habíamos recibido como inversión inicial de Series A por parte de Google Ventures, que fueron los primeros que invirtieron en la empresa. Y entonces, bueno, pues decidimos... ¿Cuánto invirtió Google? Google invirtió... Tendré que mirarlo bien, pero creo que 80 millones, ¿puede ser? No lo sé. Sí, diría que por ahí. No está mal, ¿eh? Sí. ¿Como primera inversión? Diría que igual empezaron con 20, pero digamos que han ido invirtiendo más con cada ronda, entonces creo que debe estar por unos 80 ahora mismo. Vale, entonces, ¿con esto qué hicisteis? Con esto empezamos el auricular. Con los auriculares, sí. Fue un poco complicado porque, bueno, pues siendo los nuevos de la escuela, pues nadie nos quería... supongo que porque ha habido muchos otros que han venido antes que nosotros y esencialmente pues han hecho un producto y han fallado. Entonces nosotros teníamos un poco la ventaja de que veníamos de una empresa que ya había conseguido, digamos, desde cero, pues llegar a vender millones de teléfonos, como OnePlus. Teníamos la ventaja de que OnePlus tenía Oppo por detrás poniendo pasta, también poniendo la fábrica y también, digamos, poniendo los acuerdos a nivel de, pues te compro no sé cuántos millones de chips, porque no era solo para nosotros, sino también era para Oppo, para Vivo, para Realme y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que ese fue el problema más gordo que tuvimos que sortear. Pero bueno, tuvimos suerte en el sentido en que conseguimos encontrar una fábrica que igual no era la mejor y de hecho creo que quebró como al año o así de dejar de fabricar nuestros productos. Pero bueno, nos dejó, digamos, empezar con el primer producto y la verdad es que fue bastante bien. Vendimos muchísimo, pudimos validar que a nivel de marketing, a nivel de diseño, a nivel también, digamos, de lenguaje del producto como tal, pues la gente parecía bastante receptiva y creo que tuvimos la suerte de que, bueno, pues en este caso Carl, que es el CEO de la empresa, también cofundador, evidentemente, digamos, era un poco la cara conocida de OnePlus. Entonces pudimos también atraer... ¿Él era la cara conocida de OnePlus? Sí, porque el CEO de OnePlus habla chino solo. O sea, la cara conocida era Carl Pei. Sí, que eran 2 cofundadores. Era cofundador también de OnePlus. Correcto. Vale. Y entonces esto es lo que os da un poco la equity story, ¿no? Para conseguir financiación. Yo creo que a nivel de financiación lo que es más interesante es el hecho de que somos una de las pocas empresas europeas que hace hardware. Entonces es justo el momento donde hay... Pero lo hacéis en China. Este episodio es posible gracias a Olafly, el primer operador internacional móvil. Si viajas mucho, sabes que quedarte sin internet es estresante y no es una opción. Reuniones online, viajes con Uber, firmas de contratos... Con los planes de datos globales de Olafly puedes tener datos e internet desde cualquier parte del mundo. Un solo contrato para nunca perder la señal en más de 170 países. Olvídate del roaming y el estrés cuando viajes con Olafly. Más información en el enlace en la descripción. Sí, pero somos una empresa europea. Ah, vale.
Pues ahí es un poco el... ¿Y CalPay es europeo? Es sueco. ¿Ah, es sueco? Sí. Ah, vale. Pensaba que era chino. Nació en China, creo que de pequeño en principio fue a Estados Unidos, estuvo ahí un par de años porque sus padres creo que son investigadores, Vale. temas biomédicos, y al final acabaron, diría que trabajando para Karolinska, que es una, digamos, de las universidades y hospitales más importantes de Suecia, y ahí es donde acabó. O sea, vuestra historia ha sido que es la empresa de hardware europea, de móviles. Sí, creo que es la única o es de las pocas. De las pocas, no diré que es la única. En España porque... había una también. Pero BQ. Creo... Sí, que luego pasó a hacer impresoras 3D y al final acabó disolviéndose. No funcionó. Parece que no. ¿Hay más? Europeas, diría que sí, un par que me vengan a la mente. Diría que HMD, que es un poco raíces de Nokia, pero con financiación por parte de Foxconn. Y creo que por eso Foxconn pues, no está muy receptiva a hacer acuerdos con otras empresas, porque no les va mal del todo, pero tampoco les va a un nivel que dirías, ¡guau, qué locura! Merece mucho la pena empezar a dar dinero a otras startups de hardware. Y luego también está Fairphone, que son estos que en principio intentan vender un hardware un poco más caro, pero intentan que a nivel de reciclaje y labor, pues que sea lo más justo posible. Vale. Esos son los dos únicos competidores que tenéis en Europa. Estamos en un momento donde el mundo se está organizando por continentes, por ejes, ¿no? Sí. Entonces, estáis bien posicionados por ser la única compañía o la principal compañía que hace móviles en Europa. O sea, si nos preocupa cada vez más la privacidad, ¿no? El acceso a los datos, yo entiendo que la tendencia va a ser controlar el hierro. Al final no te puedes fiar de nada, ¿no? Sí. Y vosotros hacéis el hierro, aunque lo hacéis en China. Lo hacemos en China, pero somos agnósticos en ese sentido. Es decir, si hubiese fábricas en Europa, lo haríamos aquí. Hombre, claro. Sí, claro. Que de hecho, lo hacemos en China y lo hacemos también en India. Pero también hay fábricas en India que nos pueden dar, digamos, el tipo de output a nivel de calidad y de volumen que nos hace falta. ¿Y por qué no en Europa? Pues es una buena pregunta. Caro. Yo creo que es caro y a nivel burocrático. Eso también. Igual, si quieres, podemos hablar luego de temas burocráticos, pero a veces los políticos europeos complican las cosas. No, pero bueno, a nivel de fábrica yo creo que el problema viene siendo un poco escala. Es decir... No existe. No existe una fábrica que pueda producir a esta escala en Europa. Diría que no. ¿Pero por qué no la montáis? Hombre, si hacer teléfonos cuesta mucho dinero, no quiero imaginarme cuánto puede costar montar una fábrica como tal. Hay players como Apple o Elon Musk que insisten que para ser realmente diferencial tienes que integrar verticalmente hasta el infinito. Tienes que construir el tornillo. ¿Tornillo existe en español? Sí, tornillo, sí. Entonces, vosotros hacéis móviles, pero no hacéis móviles. Sí. ¿Podéis ser diferenciales sin hacer móviles? ¿Vosotros? ¿Sin construirlos vosotros? Sí. Y creo que esto es un poco el mal endémico de la industria en general, y diría que de la electrónica, digamos, un poco más de forma amplia. La realidad es, y esto pasa mismo con ordenadores y con un montón de otros productos, pero la realidad es, fabricantes de chips, en el mundo igual 2, 3. Fabricantes de pantallas, lo mismo. 2, 3. Fabricantes de RAM, desde que va dentro de los móviles, también 3, 4. Fabricantes de memoria interna, también 2 o 3. Entonces, básicamente, estamos jugando todos con los mismos componentes. Entonces, la realidad es tu iPhone. La única cosa... No te ha gustado que venga con iPhone. Bueno. Oye, me encantaría probarlo, el Nothing. Podemos arreglarlo. Luego te insistiré a ver que me hagas el pitch para venderme Nothing. Es difícil cambiar de iPhone a Android. De ecosistemas, claro, los AirPods. Pero diría que somos aún la marca a nivel porcentual, no a nivel absoluto, que consigue hacer más cambios de iPhone a Android. ¿Sí? Sí. Al menos son los datos que manejamos. No se publica. Estos son datos más o menos confidenciales que nos pasan algunos partners.
Vale. Entonces, Y cuando empezáis con los AirPods, o sea, ¿cómo encontráis qué elementos diferenciales? O sea, ¿cómo competís con los AirPods? Los AirPods ya existían. sí. Los AirPods facturan 60 billion, si no recuerdo mal. Una burrada. Sí. O sea, como dos Inditex. Dos Mercadonas, ¿no? Las empresas más grandes de España. Sí, sí. O sea, solo con el cacharrito de los AirPods, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo cogéis esto y decís, oye, lo vamos a hacer mejor? Yo creo que esta también responderá un poco a la pregunta de antes, ¿no? El tema de la diferenciación. Como decíamos antes, la problemática viene siendo que los componentes son los mismos para todos los productos. Entonces, da igual que tengas un Samsung, un iPhone, un teléfono de Xiaomi o un teléfono de Nothing. La realidad es que la memoria la fabrica la misma empresa, la CPU la misma empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se puede generar un poco la diferenciación? Y creemos que básicamente, al final del día, acaba siendo en dos cosas. El diseño, que es un poco también lo que es claramente diferente de nuestros productos. Y digamos que ahí es donde veíamos un poco dónde podemos mejorar la parte de los AirPods, en nuestro caso los Nothing Ear y un número. Y esencialmente este era el pitch nuestro, ¿no? Es decir, queremos que este producto que todos los competidores lo están copiando porque los hacen en color blanco para que sean igual que los AirPods, los queremos hacer de una forma que sea diferente. Entonces, de ahí que empecemos con el diseño diferencial, la transparencia y luego sí en diferentes iteraciones, en diferentes productos, como podrían ser los Ear 3, que son los últimos que lanzamos hace unos meses, empezamos a añadir cosas que son diferentes, ¿no? Como por ejemplo un botón en la caja para poder hablar directamente en la caja en situaciones de mucho viento, mucho aire, con un micrófono un poco mejor que los que puedes tener en los auriculares y que también te permite, por ejemplo, pues, utilizar ChatGPT de forma un poco más privada, ¿no? Si quieres preguntar alguna cosa, pues no sé, me ha salido una marca rara en el dedo del pie. Pues no tiene que enterarse todo el mundo, ¿no? Entonces puedes preguntárselo a ChatGPT. Porque si lo dices con los AirPods puestos, se entera todo el mundo, pero si lo dices a la caja ya no se entera nadie. Bueno, puedes decir más bajo. Puedes susurrar. Vale. Es un poco la diferencia. Vale. Además, también tenemos integración con ChatGPT, si tienes también un móvil de Nothing, cosa que diría que no hay otra marca que ofrezca esto ahora mismo. Vale. Bueno, ChatGPT está creando su propio dispositivo. Con Sony Hive, sí. Muy opaco todo, pero... ¿no? Que eso también podemos entrar a debatirlo. Nosotros también nos hemos metido bastante en el tema de inteligencia artificial. Tenemos un botón y, digamos, una filosofía muy concreta. Tenemos una visión donde básicamente creemos que el sistema operativo tiene que adaptarse a ti y a tus necesidades como individual. Entonces pueden existir millones de sistemas operativos que deberían adaptarse a cada persona. La idea que tenemos básicamente es que creemos que con la IA deberíamos poder avanzarnos a las necesidades del usuario, suponiendo que el usuario dé permiso para que el sistema entienda cómo usas el teléfono, para poder ayudarte a realizar, digamos, las diferentes tareas antes de que quieras hacerlas. Será un poco como ahora que se ha puesto en moda el Cloudbot o Botbot o como lo quieran llamar ahora mismo. OpenClaw. Ahora sí. Que yo lo cogí al principio y lo probé un poco y dije, esto está bien, pero a nivel de seguridad no me convencía. Entonces, bueno, digamos que lo descarté bastante rápido. Pero bueno, sería un poco la idea esta de que sea un sistema más autónomo y que intente aprender de lo que haces y cómo lo haces y que sea un poco... ¿Pero esto es una idea o es una realidad? ¿Es una filosofía, una visión? Es una visión. Porque todo el mundo tiene esta visión. Es una visión por ahora, pero la diferencia que tenemos nosotros es nosotros no tenemos una empresa que es enorme. Entonces no nos hace falta crear capas de inteligencia artificial encima de lo que tenemos ya creado, porque no somos Google, no somos Samsung, no somos Apple, que tiene que, digamos... Y eso es bueno. En este caso sí. Para hacer AI, no sé, muy caro. Bueno, yo creo que estamos en ello. De momento hemos Pero ¿estáis en ello, o sea, entrenando modelos o haciendo aplicaciones de los modelos de estos que has dicho? Ambas. De momento lo que hemos lanzado por ahora es una cosa que se llama Essential Space, donde esencialmente lo que hemos visto es que mucha gente utiliza capturas de pantalla para recordar cosas y fotos. Entonces, lo que hace... No sé, a veces siento que es un poco boomer. Sí, hago screenshots de cosas que nunca miraré. Vale, que me lo pongo en mi carrete y sé que nunca lo miraré. Tienes que utilizar entonces un móvil de Nothing, porque lo que hacemos es, dando permiso a que mire estos screenshots,
Esencialmente lo que hace este espacio es intentar clasificar y extraer información. Entonces, por ejemplo, si tienes un screenshot de, me lo invento, una reunión que es muy importante, que tienes tal día, tal hora, pero por lo que sea no la tienes en el calendario, te recuerda ese día, a esa hora que tienes una reunión. Es que es lo más minimalista que puedes hacer, ¿no? Es un botón y te lo guardas. Porque si tienes que hacer una nota, ya es más tiempo. Claro, te lo hace solo. O también podríamos estar ahora mismo grabando el podcast dentro del teléfono con la Essential Key, simplemente apretando el botón, poniéndolo boca abajo, grabaría todo el podcast y nos puede hacer un resumen también. Entonces, digamos que ese es el primer paso. Pero la idea es conseguir que todo sistema operativo sea capaz de anticiparse a tus necesidades. Para esto tienes que estar grabando siempre. Y viéndolo todo siempre. Sí y no. Es decir, tendrías que darle acceso a ciertas aplicaciones. Me lo invento. Tendrías que darle acceso, por ejemplo, a Google Maps, ¿no? Para saber en todo momento dónde estás, para que te pueda hacer las sugerencias, ¿no? Sabe que, por ejemplo, porque tienes el calendario también lo tienes autorizado, pues que tal día, tal hora tienes que estar en tal reunión, en tal sitio. Entonces, bueno, pues es capaz de saber también que como tienes, también me lo invento, Uber instalado y que sueles utilizar Uber, pues que puede pedirte un Uber tal día, tal hora, desde tal sitio a tal sitio. Entonces tú tienes que preocuparte de coger, sacar el teléfono, ir al calendario, ver la dirección, darle a Google Maps, darle otra vez, digamos, te ahorra todo este tiempo. Déjame volver a la producción. Vamos. ¿No? O sea, me has dicho que empezasteis a producir con una fábrica china que luego cerró. Sí. Y que no era la hostia como productor en aquel momento, ¿no? Pero habéis iterado, habéis encontrado otras fábricas, ¿no? Sí, sí. Siempre por la zona de Shenzhen o Hangzhou. No, Guangzhou. ¿No? ¿Es Guangzou la zona? ¿Cómo se llama la sí, zona? Guangzhou sería la provincia, sí. ¿El cantón? Sí, Cantón sería la provincia. Vale. Y ahí están todas las fábricas, una al lado de otra. Yo me imagino ahí todo el mundo metido ahí. Sí, pero curiosamente la fábrica que nos fabrica los teléfonos no está allí. ¿Ah, no? No, está más hacia el norte de China. Vale. De hecho, la fábrica es la misma que hace los coches de BYD. ¿Los coches de? BYD. BYD. Sí. Entonces, vale. Nuestros teléfonos fabrica BYD. Vale. Entonces, esto es lo que ha ido iterando. ¿Habéis cambiado el productor? Sí, no, a ver, lo bueno que tenemos es como no nos casamos con nadie, mientras nos funcione bien y nos interese, pues vamos con este o con este otro. Entonces, esto sería solo para la parte de teléfonos móviles y luego tenemos, digamos, la parte de audio, que depende del producto, pues sí que estas sí que están alrededor, digamos, de la zona de Shenzhen y demás. Y allí sí que, digamos, tenemos la opción de elegir. Y como ahora tenemos unos volúmenes importantes, decidimos nosotros. Y no es a ver quién se presta a hacer esto, sino queremos esta fábrica. Y os dicen que sí, pero no al precio de los grandes. Claro, ahí también es un poco... Bueno, yo creo que a nivel de auriculares estamos ahí, ¿eh? Es decir, no vendemos tanto como Apple, pero creo que a nivel de... 60 billones todavía no habéis llegado, ¿no? No, además creo que el nivel no solo de volumen, sino los precios que se casca Apple son... asustan. El margen que tiene. Espectacular. Brutal. Es decir, igual son un elemento, pero no sé. 80%. Un 15% del mercado, pero igual son un 70% del gross profit. Ya. Cuando Trump dice que quiere que Team Apple se vaya a California o a Estados Unidos, no sé dónde irá, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se va a llevar ahí? Porque tú dices que todo lo produce en 4 y que está muy comoditizado. Pues el ensamblaje, supongo, ¿no? Es decir, poco más podrá hacer. Poner el último tornillo. No lo hacen mal el ensamblaje. O sea, yo no sé si está todo comoditizado. Algún componente tendrán propio. Sí, claro, sí. No, a ver, lo que sí que hacen que es propio serían los chipsets, en este caso, que utilizan los de Apple Silicon, que está basado en una arquitectura que sí que es propietaria y que no es suya, pero digamos que ellos hacen sus propios chips. Entonces, básicamente, ahora mismo en el mercado habrá 4 chips. Los de Qualcomm, los de MediaTek, que serían el competidor principal, y esto básicamente es todo Android. El que hace Samsung, que sería pues su Exynos. A veces para algunos mercados utilizan Qualcomm. Entonces, imagínate, no sé si es por temas de producción o porque igual para temas de 5G, pues a algunas bandas les funcionará mejor un chip u otro, no lo sé. Y luego los de Google, por ejemplo,
hasta hace relativamente poco, ahora creo que los vuelve a hacer TSMC, pero se los hacía también Samsung. Es decir, los Tensor antiguos eran también Exynos rebrandeados. Y lo último sería pues Apple Silicon. O sea, esto es principalmente China y Corea, lo que has dicho. Sí. ¿No? Ahí se hace todo. Sí, sí. Y es un problema de cara a esta independencia de bloques. Lo único que es interesante es que la empresa que hace las máquinas que parecen edificios para hacer los chips es holandesa. Está en Holanda. Sí. Es la única Es una parte especie que de es europea. cadena de valor donde cada uno hace, y no sé por qué, solo uno Sí. puede hacer esta parte de la cadena de valor, ¿no? Yo creo que el problema es que es muy caro, que requiere de muchísima inversión. Y ya tienes miles de millones. Pero hay miles de millones, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, en entrenar modelos se gastan más que eso. Sí. Sí, sí. Pero por O lo sea, que sea... si está el problema, el tema de los chips, y se soluciona con capital, ya lo hubieran solucionado, creo yo, ¿no? No sé hasta qué punto, porque yo creo que a nivel de software los errores se pagan menos caros. Me refiero. Y esto también es uno de los motivos por los cuales nos tomamos con mucha calma esto de fabricar teléfonos. Es decir, no hace falta sacar uno cada año. En referencia, digamos, al flagship, por ejemplo. Un error milimétrico en una placa base te puede estropear un año. Y de hecho te puede cerrar la empresa. Es decir, como decías antes, el negocio del hardware es muy intensivo a nivel de capital. Entonces se tiene que pedir todo con meses de antelación, se tiene que prepagar muchas veces parte de los productos. Y es eso, realmente a veces, por mucho test que hagas, hasta que no llega a la mano de los consumidores, igual algunos errores que no se pueden ver. Si es software, perfecto. Como sea hardware, estás vendido. Bueno, vas haciendo por batches, ¿no? Claro, pero es que igual un fases. lanzamiento son cientos de miles de teléfonos que tienes que mandar en el día 1. ¿Os ha pasado que tenéis que recuperar algún hardware que habéis hecho? En Nothing no. En OnePlus sí. Puede ser. Nunca se ha hecho oficial, digamos. Vale. Oye, ¿y el mercado del móvil en China no está mucho más avanzado o no? Diría que es el único mercado donde no operamos oficialmente. O sea, no vendemos competís en ahí. China. No. ¿Opos no intentó recompraros? ¿O reteneros? ¿Cuándo os fuisteis? No se lo tomó muy bien ciertas personas dentro de Oppo. Pero O sea, bueno. ¿tú eres persona non grata en China? No, no. Ah, vale. Eso es peligroso, ¿eh? Yo no. ¿Y CalPay? No, Menos. en China no creo que sea non grata, pero te puedo decir que la relación que tiene Cal con el ex CEO de OnePlus no es muy buena. No se lo tomaron bien. No. Pero para no nada. os llevasteis ningún secreto industrial. No. Si no había ninguno. Bueno, es lo que dices, ¿no? Que no hay secretos Claro. industriales. Bueno, yo creo que alguno habrá, ¿eh? O sea, sobre todo en esta cadena de valor que hemos dicho, Vale, de los sí, chips, es decir, de los... sí de que suele TSMC. haber una o dos, digamos, unique selling points, ¿no? Donde igual sí que ha habido algo de R&D dentro de la empresa, pero digamos que tampoco era nada del otro mundo. En el caso de Oppo, Grupo BBK, es básicamente el tema de la carga rápida. Pero es una cosa que es propietaria suya y ellos lo hacen de una forma y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. ¿Patentes no tenéis? Diría que no. Bueno, alguna tendremos, pero digamos que no. Será más de diseño que Sí, de tecnología propia, ¿no? sí. O sea, me has dicho que las Que diferencias... llegarán, pero... Llegarán. Me has dicho que la diferenciación principal es diseño. Pero me has dicho dos y solo... Y software. Y software, vale. Sí. O sea, diseño y software. Sí. El software básicamente es un software que es extremadamente limpio, no tiene nada de bloatware, no tiene aplicaciones ¿Qué terceros. es bloatware? Serían aplicaciones terceros. Es decir, este típico... Basurilla de esta que te pone Apple. O sea, Apple no, Bueno. Android. Cuando compras un teléfono Sí. Android, a veces pues te viene con aplicaciones preinstaladas que son malware. Bueno, igual no es malware, pero Bueno. sí que digamos que no es Que hacen cosas aplicaciones... que no quieres. Sí. O que igual no te interesa tenerlos, que están ahí ocupando espacio, ¿no? Y al final del día, bueno... A ver, Vosotros no metéis aplicaciones preinstaladas. No, sí que es algo que igual estamos explorando a nivel, digamos, de cómo podemos generar valor y a la vez también conseguir algún tipo de acuerdo que nos genere algún tipo de income, ¿no? ¿Generar valor para quién? Para vosotros. Para el usuario.
Y para vosotros, lo has hecho income. Sí, claro, también. Pero me refiero que si no genera valor para el usuario no tiene sentido. Ya, bueno, eso dicen todos. Bueno, a ver, la cosa es, se intentó inicialmente, de hecho, creo que con el Phone 3A, 3A Pro y diría que también uno de CMF, que es una submarca que tenemos un poco más económica, lanzamos y aprendimos muy rápidamente que igual no era la mejor opción. Entonces lanzamos una serie de aplicaciones que venían preinstaladas y también un wallpaper que también te enseñaba, wallpaper, ¿eh? que te enseñaba anuncios. La recepción fue bastante mala. Era de prever. Era de prever. Y regulamos. También lanzasteis una aplicación de mensajería. Sí, también tuvimos que regular en esa. ¿Qué pasó ahí? Complicado. Fue el equipo de marketing el que se dedicó a esto. Entonces, el equipo de marketing contactó con... Me encanta lo de culpar a los de marketing. No. Es un clásico. Yo era marketing antes, pero déjame explicar un momento. Porque tiene sentido. A ver, el equipo de marketing, digamos que no entiende mucho a nivel de seguridad de cuentas y demás. Entonces, lo que nosotros estábamos fijados era intentar conseguir el tema de RCS, es decir, el tema de la burbujita azul, burbujita verde, dentro de iPhone y Android. Una de las formas que vimos que se podía hacer esto era a través de una third party, que creo que se llamaba Sunbird, donde básicamente, creo, si no recuerdo mal, que utilizaban Mac Minis para conectarse a tu cuenta de Apple. Entonces, tú mandabas un SMS, el SMS llegaba al Mac Mini, el Mac Mini lo pasaba a, pues, digamos, FaceTime o lo que sea que utilice Apple para que fuese una burbuja azul. Y bueno, el problema era que no estaba cifrado. Entonces, la gente podía llegar a ver estos mensajes. Vimos... O sea, ¿vosotros mandabais mensajes a Apple? No, o sea, iMessage. Era un tercero, sí. Pero era compatible con iMessage. Correcto. Y para esto utilizabais un Mac Mini. Utilizaban. Es decir, era una empresa que no era utilizaba nuestra. Mac Mini. O sea, era un Open Cloud del momento. Sí. Y bueno, pues evidentemente cuando vimos que muy seguro no era, también pues tuvimos que regular. No llegamos a lanzar la aplicación. ¿Quién hace el software en vuestra empresa? Inicialmente estaba subcontratado a un tercero, pero esto básicamente fue durante la época del Phone One, el primer teléfono, porque no teníamos suficiente gente para poder hacerlo todo y vimos rápidamente que no funcionaba bien la cosa y básicamente lo que hicimos fue contratar un equipo de software en este caso y tenemos, digamos, la parte de Android y también la parte, digamos, de apps internas. O sea, empezasteis sin producción Sin nada. y sin desarrolladores. Diseño. Con diseño. Sí. Elegisteis un productor y una empresa de desarrollo que ninguna de las dos funcionó. Y aún así estáis aquí, ¿eh? Sí. Sí, milagro. Es increíble, ¿eh? Diseño es la clave. Sí, para nosotros es la clave, sí. Porque también es un poco la única forma de diferenciarse realmente. Es decir, si pones un montón de teléfonos boca abajo en la mesa, que es un Oppo, un Xiaomi, un Samsung, pues difícil de saberlo, a menos que sea uno de estos que se doblan. Y de los que se doblan también hay 2 o 3 marcas. Entonces es complicado llegar a poder saber de qué teléfono se trata. Con el nuestro, hombre, creo que diferente es. ¿Te gustará más o te gustará menos? Es peculiar, es peculiar. Sí. No, luego, el primer impacto es raro y luego le acabas pillando el gustillo, ¿no? sí. Es lo que dice la gente. Sí. Es lo que dice Marques Brownlee. También. Ha sido crítico Marques Brownlee con vosotros un poco. Bastante. ¿no? El último año sí. Se ha metido un poco de caña. Nos ha dado un poco de palo, sí. Dice que los specs no son la hostia. Sí, creo que, es decir, de forma muy, muy sincera, igual. Como son youtubers que se dedican mucho al tema de tech, lo que les interesa básicamente es specs y precio. Y nosotros no competimos en este mercado, digamos, de specs por precio. Estos son para otras marcas. Y de hecho creo que esto nos vendrá bastante bien ahora con el tema de la crisis de la memoria RAM y demás, porque los precios van a subir. ¿Hay una crisis de la memoria RAM? No me he enterado. ¿No? No. Pues sí. Con el tema de la IA está todo el mundo intentando montar aquí ordenadores para poder correr modelos y demás. Y la verdad es que se ha vuelto toda la industria loquísima
con precios de memoria RAM subiendo un 200% en cuestión de días. Es decir, cosas que antes valían 150 euros. Si te quieres montar un PC nuevo ahora mismo, estás vendido. Es decir, 150 euros en RAM ahora igual te cuesta 700, 800 euros. ¿Cómo os protegéis de esto? Es complicado. Tenemos la suerte de que compramos bastante tiempo, entonces nos afecta relativamente poco, pero nos afecta. Tendremos que subir precios y esto, bueno, nos afecta menos a nosotros porque nuestro key selling point es el diseño. No te doy estas super specs por este precio irrisorio. Hay otras marcas que igual van a sufrir un poco más que nada porque es un poco el unique selling point, ¿no? Es todas estas specs por este precio. Vale. Uno de los puntos de diferenciación que tenéis es dentro del diseño esta especie de LED configurable que le llamáis Glyph. Glyph Light, Glyph Matrix, depende un poco del modelo. ¿Qué significa Glyph? Viene de jeroglífico. Vale. Tienes un poco la idea es pues eso, hacer pictogramas o algo similar para que puedas saber qué te quiere decir el teléfono a ti. Vale. O sea, una de las cosas también que habláis es que queréis proteger al usuario de estar todo el rato pendiente de la pantalla. Bueno, más que proteger, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Queremos que la gente haga un uso responsable del producto. Responsable en el sentido de que si quieren hacer una acción en concreto, pues que puedan hacerla sin tener que estar distraídos porque eso, iban a mirar a qué hora tenían la reunión y acaban mirando TikToks. Sí, que tira una piedra al que no le pase esto. O sea, TikTok o Instagram o Twitter. En mi caso, Twitter. YouTube o lo que sea, sí. ¿No? Sí, sí. Que dices, ¿por qué hago viendo esto si lo que iba a hacer es Pero te das cuenta no sé media quién? hora después, que ese es el problema. Entonces, un poco lo que hacemos es, aparte de tener la Glyph Matrix, en el caso del Phone 3, que es el que llevo yo, para intentar, digamos, que no te distraigas. Es decir, yo ahora mismo tengo pues, como una maletita. Esto quiere decir que alguien del trabajo me manda un mensaje. Y ya lo miraré cuando sea. Pero yo te estoy hablando contigo y me estoy dando cuenta que está haciendo como parpadeos el teléfono y que tú vas mirando ahí. O sea, que no estás 100% centrado en mi conversación, estás mirando el parpadeo del LED del móvil. Yo estoy 100% centrado en la conversación, ¿Seguro? segurísimo. No, pero te he visto un par de veces mirar. Sí, pero bueno, más que nada es por estar un poco atento de ver si algo es urgente. Claro, pero es que, o sea, si lo que intentas es proteger de la atención Sí. Claro, pero la del diferencia usuario es... y estás pendiente todo el rato de que se hace un LED, porque yo lo tengo así y no me hace ningún LED. Con Pero- lo cual no me quita la atención. Tengo el problema que lo tengo en la mano. No sé por qué lo tengo en la mano. Porque tengo algunas cosas apuntadas, igual las voy a mirar. Claro, pero no, la diferencia es, si lo tuviese del revés, podría haber más información y entonces igual sí que iría. Igual te distraerías más. Sí, O entonces... sea, es una ventaja ver pocas cosas. Sí, Solo una maletita. correcto. Esto lo has configurado tú. Sí. Tenemos muchas opciones de configuración. Lo puedes configurar pues, en base a aplicaciones, en base a keywords, en base a personas. Y bueno, hace diferentes cosas en base a eso. Vale. Vais a sacar una nueva línea de productos. Sí. Que igual cuando se publique el podcast ya la habéis sacado. Exacto, sí. Sí, idealmente, ¿no? Porque no se puede, Sí, sí. no se puede explicar antes, ¿no? Eso. ¿En qué consisten esos productos? Mira, tenemos básicamente 3 productos. 2 son continuación. Mira, ahora está vibrando, ¿eh? La maletita. Sí, sí. No puedo parar de mirarlo. dos son continuación de la línea A que tenemos ahora mismo, con el 3A y el 3A Pro. Entonces sacaremos el 4A, o hemos sacado, entiendo, una vez publiquemos el podcast, pero sacamos el 4A y el 4A Pro. Y luego también tenemos una línea nueva de auriculares. Teníamos hasta ahora los headphone, que bueno, son unos auriculares estos, digamos, over the ear. Y ahora sacamos un poco la versión un poco más económica, que son los headphone A. Vale, ¿y qué hacen? ¿Cuál de ellos? Bueno, Empezamos con el 4A. El 4A, digamos que es ¿me la lo versión... puedes enseñar? ¿Lo tienes en el móvil? Que Tengo. luego pondremos las imágenes por encima, Sí. pero más que nada para verlo. La Ya. última vez lo trajiste en persona, ¿no? Sí. Hoy no lo has traído, entonces tengo que Sí. ver la foto. El que estás viendo ahora es el 4A. El 4A, esencialmente, a nivel de specs, se compraría con el 3A Pro, es decir, la versión más cara del que tenemos hasta ahora sería igual o un poco superior a este. ¿Vale? Además, el diseño es diferente, ¿eh?
Sí, es diferente, pero va un poco en línea del 3A. Es así como transparente, ¿no? Ves los componentes dentro. Sí, y tiene, en vez de unas glyph lights, tiene una glyph bar. Entonces son... O sea, habéis pasado de esto que parece que tiene más posibilidades. Es que no hemos pasado exactamente. Es decir, mira, te enseño igual el anterior, que igual será más fácil de entender. O sea, de un Matrix habéis pasado a una barra. No, es que son iteraciones diferentes. Tenemos el 3A Lite, que tiene un punto, es decir, un único LED. Y con este punto tú ves si es tu padre... No, hombre, eso no lo ves. O es alguien del trabajo. Eso es no difícil, lo ves. ¿eh? Como sea Morse. Un LED de notificación. Entonces, ese digamos que sería el más básico. Luego Vale. tenemos el del 4A, que va a ser la línea esta de LEDs. Tendremos el 4A Pro, que va a ser una versión con un poco menos de resolución de lo que sería la pantalla esta que tenemos aquí, ¿no? La Glyph Matrix. Vale. Y luego tenemos el 3, que es el flagship, que es el que tiene mejor resolución. ¿Vale? Es decir, es un poco, digamos, como lo Pero tenemos. más resolución, más distracción, ¿eh? ¿No? Bueno, no tiene por qué. Es decir, más resolución quiere decir que puedes tener un poco más de detalle en lo que enseñas. Pero bueno, volviendo al tema de los teléfonos, es decir, tenemos el 4A que acabas de ver ahora. Este es el 3. Este es el Lite, que tiene el puntito aquí solo. Uh-huh. ¿Vale? Y aquí tenemos el 3A Pro y el 3A. Si nos fijamos, este sería, digamos, el que lo viene a sustituir, ¿no? Tenemos el 3A y si volvemos aquí, este es el 4A. Entonces, digamos que a nivel de diseño es bastante continuista. Un poquito diferente la parte de aquí abajo y digamos que la parte de la luz LED que teníamos alrededor de la cámara desaparece y simplemente pasamos a tener la barra. Vale. A nivel ¿Se de... puede mojar el teléfono? Sí, tiene certificación IP. Tenemos que ver exactamente si es 53, 54, 56, pero bueno. Si se cae al suelo, ¿se rompe? Este está hecho en plástico, entonces en principio debería ser bastante resistente. Podemos probarlo con el tuyo. No, mejor no. Tengo una funda porque tengo una hija de 4 años, entonces... Vale. No, es que los iPhones los van haciendo más resistentes cada vez, ¿no? Sí, no, a ver, en teoría, con cada generación, con cada iteración intentamos también que sean más resistentes. Pero bueno, siguen siendo pues cristal o metales que quieras que no, pues igual son... Sí, claro, aquí estás un poco siempre ante una disyuntiva, ¿no? ¿Qué los haces? ¿Más shatterproof o más scratchproof? Porque los dos ¿Qué son... es shatter? Es decir, un cristal o lo puedes hacer que no se raye o que si se cae, que no estalle. Es decir, cuanto más blando es, más se rayará, pero más resistente a las caídas será. Y cuanto más duro sea, menos se rayará, pero menos resistente será a las caídas. Entonces, un poco... No sabía que existía esa dicotomía esta. Sí, es un poco el trade-off. Cada año pues, tienes Gorilla Glass, Corning, que intenta hacer mejores cristales donde intenta subir ambos. Pero bueno, ¿Quién hace estos cristales? creo que es una empresa americana, se llama Corning. Corning. Corning, sí. Vale. Entonces hacen Gorilla Glass, que creo que inicialmente empezó con los iPhone y luego ya vendieron a todo el mundo. Sí. Pero diría que el primer iPhone fue de los primeros en llevar Gorilla Glass. ¿La cámara? ¿Qué tal? Pues muy bien. Y haces bien en preguntarme porque diría que, sobre todo el 4A, que es el que acabas de ver ahora, diría que es la mejor cámara en el segmento de precio que tenemos. ¿Cuánto valen estos teléfonos? Tenemos productos que van desde los 200 euros hasta los 900 euros, más o menos. El 900 es el que llamáis flagship. Sí, que sería el Phone 3, el que tengo yo aquí. Es el que compite con el iPhone. Sí, está bastante por debajo a nivel de precio, pero sí, diríamos que sí. Sin embargo, en esta última versión, o esta última release de productos, no habéis sacado flagship. No. ¿Por qué? Porque realmente no merece la pena hacerlo cada año. Tenemos que pensar aquí en un par de cosas. La primera es si realmente merece la pena, es decir, las innovaciones que han salido durante este último año, si realmente supone un gran salto, ¿no? Y la verdad es que pensamos que no. Hombre, a Apple no le va mal, sacando un cacharro cada año. No le va mal. Hay gente que siempre lleva el último. Sí, claro, si los tienes de renting, te lo puedes permitir. O no. No, sí, claro. Pero yo diría que tienen que cambiar el color para que sepas que es el último. Bueno, te cambian alguna tontería y dices, vale, es este, el último. Bueno, el último que han sacado es este naranja.
Claro, pero eso, si no llevas naranja, igual no sabes qué es ese. Entonces se complica un poco la cosa, ¿no? A nivel de poder justificar el por qué te compras siempre el último, por qué te compras siempre el nuevo. Entonces yo creo que, bueno, en este sentido es... A veces es lanzar por lanzar. Y bueno, como decíamos antes, es una cosa bastante complicada, ¿no? Si cometes algún error, se puede complicar bastante la cosa y igual cierras la empresa. Entonces es mejor hacerlo con un poco más de sentido. Y también si lo piensas bien, cuando empezamos en OnePlus, el ratio de refresco de los teléfonos, es decir, los usuarios cambiaban pues cada 2 años más o menos. Que era un poco, pues supongo que en su día la mayoría de gente compraba los teléfonos cuando, bueno, se lo ofrecía el operador, ¿no? Eran 24 meses de compromiso de permanencia y cambiabas cada 2 años. Ahora estamos más cerca de los 3 y los 4 que de los 2. Uh-huh. Entonces, Dura mucho más. Sí. ¿Realmente merece la pena cambiar cada año? Pues probablemente no. Vale, o sea, lo que estás diciendo es que ha cambiado un poco el ciclo de innovación de los móviles y que ahora un móvil te da para mucho más tiempo, ¿no? Y que no hay nuevas innovaciones en ningún aspecto de hardware propiamente que justifique sacar un móvil al año. Correcto. Sí que sabemos por experiencia anterior, ¿no? Que si sacas un teléfono estilo flagship cada 6 meses, pues eso ya es suficiente como para que las ventas aumenten. Pero realmente la pregunta aquí es eso, ¿merece la pena a nivel, digamos, de usuario intentar empujar para que compren cada año, cada medio año, cada 2 años? Pues no. ¿Vosotros ganáis dinero? No. No. Aún no. Hemos estado muy cerca de hacer el break-even este año, pero aún no. Por eso habéis ido a levantar dinero. Dices, Bueno, con Tiger Global el año pasado, sí. 200 millones de euros. Sí. 2025. De dólares, pero sí. De dólares. Sí, sí. Vale. ¿Y cuál es la tesis que le contáis a un inversor, a Tiger Global? Que por cierto pensaba que Tiger Global estaba ya parado, ¿no? Porque tuvo una crisis enorme, ¿no? Pues dinero tienen. Pues no. Dinero tienen y siguen invirtiendo, ¿eh? Son socios míos, ¿eh? O sea que... También, vale. Sí, en Factorial. Pues sí. No. Pero pensaba que habían parado la actividad inversora, al menos en software. Hombre, les costó hacer la inversión porque... Bueno, todo el mundo con quien nosotros habíamos hablado que trabajaba en Tiger ya no está. O sea, el equipo es enteramente nuevo. Bueno. Pero bueno. No, a ver, yo creo que... tenía mucho dinero, o sea que... Sí, se nota. Sí. No, yo diría que en principio un poco la historia, sobre todo en esta última ronda de financiación, ha sido tema IA. Y o sea, vosotros tenéis la tesis, somos la empresa europea que hace móviles, aunque los hacemos en China, y con capital americano, porque Tiger es americano. Y Google... Bueno, a ver, tenemos también Highland, que son europeos, tenemos Equity Ventures, que son también europeos, vale. Tenemos un poco de mix. Vale. Pero sí, también entró Qualcomm Ventures, que también son americanos. Tenemos un poco de mix. Vale, entonces vuestra tesis es, vamos a hacer el dispositivo de la IA. Sí. Hasta cierto punto, sí, es un poco la idea. Vamos a hacerlo... ¿Tuviste el dispositivo este de Humane? Sí. También el Rabbit R1. Rabbit R1. Sí. No. Eran chulos, como ideas estaban bien. Sí, pero creo que un poco la problemática viene siendo que se está pensando de forma muy directa en dispositivos que se supone que tienen que ser nativos de inteligencia artificial, pero sin hacer los pasos adecuados. Es decir, yo creo que la gente ahora mismo está muy acostumbrada a utilizar su teléfono móvil, entonces tiene más sentido hacer una integración bien dentro del teléfono móvil, no que sea solo IA para fotos o IA para chorraditas, sino que sea una integración buena. O sea, ¿tú crees que el dispositivo nativo de inteligencia artificial del futuro va a ser el propio móvil, no un cacharrito aparte, más pequeño, más integrado, o unas gafas? No lo sé y de hecho creo que nosotros también tenemos un poco algunas ideas, tampoco puedo compartir mucho, en cómo debería ser un AI native device, ¿no? Pero que creemos que los pasos lógicos no es ir a sustituir directamente el teléfono, sino que empezar con el teléfono e ir luego hacia un dispositivo nativo. ¿Y cómo os lo imagináis? ¿El teléfono? Pues como explicaba antes, yo creo que al final del día lo que tiene que hacer es ser una IA que sea capaz de modificar el sistema operativo para que se adapte a ti. ¿Pero esto es un modelo local?
trabaja con modelos? No tiene por qué. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos lanzado una cosa que se llama Essential Playground, donde los usuarios pueden utilizar IA para hacer pipe coding de widgets. Entonces, estos widgets ellos pueden decirle a la IA, no sé si era un mix de ChatGPT, Claude, un poco de Gemini, pero básicamente eso. Quiero un widget que, no sé, me escanee todos los emails y me diga cuándo me van a llegar los paquetes de DHL, UPS y FedEx, por ejemplo, o de Amazon. Y que te pueda crear un widget que nosotros compartimos en nuestra página web y la gente se puede descargar para utilizar con sus propios paquetes y demás, por ejemplo. Bueno, pero esto no es nuevo. O sea, esto antes era un SDK, un marketplace de aplicaciones. Sí, pero me donde refiero podías... que ahora un poco la idea es que todo el mundo pueda adaptárselo. Cualquier persona puede hacerlo. O sea, desde el punto de vista de que el developer ya no tiene que ser un developer, sino que puede ser un usuario cualquiera, ¿no? Correcto. Pero esto no es adaptar el sistema operativo a ti. Es un primer paso. Es un primer paso. Es un primer paso. Porque yo creo que va a costar. También teniendo inversores como Google, no sé hasta qué punto les hace gracia que digamos que queremos poner patas arriba a Android. Pero es un poco la idea. Vale. ¿Google tiene voz en la governance de Nothing? ¿Quién manda en Nothing? Tienen asiento. Tienen asiento. Hay en principio 4 VCs que tienen asiento. ¿Cuáles Tenemos son? a Google Venture, Equity Ventures, Highland y Tiger. Vale. Y aparte de eso tenemos también pues, a Carl, digamos, un poco como representante de los fundadores y también de los inversores minoritarios, que a todo esto tenemos, creo que son unos, no sé, son 12.000 o 15.000 usuarios individuales que han invertido a través de diferentes rondas de crowdfunding. 12.000 personas han invertido en Nothing. Están sindicados, ¿no? Sí, a través Tienen un vehículo, un SPV. Una línea en el cap table, sí. Uf, menos mal. Sí, no, hombre, sí, no. Pero esto es interesante. Es decir, nosotros, los usuarios que invierten, los vemos como una forma, digamos, de asegurarnos de que seguimos por la vía correcta, ¿no? Es decir, los usuarios suelen ser mucho más críticos de las empresas y evidentemente han invertido en ellas. Entonces también tenemos una figura que también comentamos en el podcast anterior que se llama el Community Board Observer, donde básicamente hacemos unas elecciones en nuestra comunidad, en nuestros foros, donde se elige una vez al año una persona para representar a toda la comunidad y que se sienta en los board meetings. ¿Esto sigue pasando? Sí. Y nos dan caña. ¿Sí? Hombre, el tema este que comentábamos antes de las aplicaciones... De mensajería. No, la mensajería... Las aplicaciones para... Sí. de pago. El bloatware este, sí. Ahí... Claro, pero esta gente, ¿cuánto ha invertido individualmente? Individualmente poco. La última ronda, por ejemplo, que fue, digamos, justo con series C, es decir, siempre intentamos hacer las series A, decimos una, series B otra, series C otra. Creo que fueron unas 5.000 personas y unos 8 o 9 millones de dólares. Vale. O sea, ¿cuánto sale esto por persona? Debe salir si son... ¿10.000 euros? No. ¿1.000 euros o 10.000 euros? O sea, me bailan los ceros. Bueno, Pero bueno, por ahí. relativamente poco, sí. Vale. Y entonces esta persona que igual ha metido 1.000 euros o igual 100 euros que ha salido elegida... O 50. O 50 euros que ha salido elegida, viene ahí a tocaros las narices. Oye, no monetices. Bueno, pero lo hace, digamos, un poco en Pues consenso con el resto de gente. Un microcéntimo del dividendo que algún día paguéis o de... ¿no? Bueno, a ver, no, la idea es que esta persona se erige como el representante de la comunidad, es decir, la comunidad les vota. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es... He oído mucho hablar de la comunidad de Nothing. Vale. ¿Qué es la comunidad? En nuestro caso son los usuarios. Los usuarios que participan activamente en los foros o en el Discord que tenemos. Pero no hay la comunidad de Samsung, ¿o sí? Igual en algún momento la hubo. El OnePlus sí que era una cosa bastante importante y se creó un poco a través de las invitaciones que hacían falta para poder comprar el teléfono. Vale. Y esto lo habéis aplicado a Nothing? No. Es decir, hemos aplicado la parte de la comunidad, pero no la parte de las invitaciones. Y la verdad es que funciona bastante bien. Has dicho foros. ¿Qué significa foros en el año 2026? ¿Cómo?
Te has dicho que tenéis foros. Foros, sí, perdona. En el año 2026 siguen existiendo los foros. Siguen existiendo, Esto sí. existirá toda la vida. Típico... Después del AGI seguirán habiendo foros, seguro. Seguro, Pero ¿qué es un foro? O sea, ¿qué tenéis? Un foro de Nothing, donde va la gente ahí, se conecta y hay hay moderadores y tal. Sí, un foro de toda la vida. Sí, de esos típicos donde tienes diferentes categorías, la gente hace sus hilos. Y hay mucha gente ahí. Bastante, sí. Tenemos unos cuantos de miles de usuarios activos. He visto que tenéis un canal de YouTube con 1,23 millones de suscriptores. Sí. Donde explicáis cosas como... ¿qué dice Marques Brownlee? ¿No? O sea, metéis autocaña, ¿no? Bueno. Reaccionando a los comentarios de los reviewers. Y también cosas como cómo construirte tu Nothing con partes que compras en AliExpress. Por ejemplo, he visto este vídeo. Cosas así. O, por ejemplo, tenemos una comunidad que es bastante buena a nivel de diseño. Es decir, hay muchos diseñadores y les gusta idear productos que en el futuro igual podremos llegar a hacer. Y bueno, tenemos unos diseñadores también in-house que son muy buenos. Gente que, bueno, pues antes era uno de los ex jefes de diseño de Dyson y demás. Y bueno, pues critican un poco también a los diseños de la comunidad. La verdad es que es un contenido muy, muy entretenido. ¿Quién se inventó el tema de la comunidad? ¿Cómo nació? O sea, mirando atrás, ¿qué fue clave para crear esta comunidad? La comunidad viene del tema de CyanogenMod que comentábamos al principio de todo. Es decir, el hecho de tener un grupo de usuarios que está, digamos, participando activamente en el desarrollo de algún tipo de hardware o software, ¿no? Entonces, esto lo dimos muy claro al principio. Creamos la comunidad de OnePlus con el tema de las invitaciones y en OnePlus vimos que nos gustaban algunas cosas de la comunidad y otras no. Como teníamos el tema de las invitaciones, básicamente se había convertido en un sitio para pedir invitaciones. Y era un poco, bueno, tedioso, ¿no? Es decir, de cada 10 y los que se abrían, igual 7 eran... ¿Me puedes tener invitaciones? ¿Quién tiene invitaciones? Claro, eso teníamos clarísimo que no queríamos eso. Queríamos una comunidad que fuese un poco mejor. ¿Mejor en qué sentido? En que fuese gente que estuviese más implicada, no solo pidiendo cosas. De ahí que naciese inicialmente como un sitio exclusivamente para la gente que invirtiese en la empresa. Entonces, inicialmente la comunidad se abrió de forma exclusiva a la gente que había invertido en la primera ronda de financiación, luego en la segunda ronda de financiación y luego ya la abrimos. Pero digamos que empezó de esa forma y yo creo que la verdad es que nos ha ido bastante bien para tener pues, gente que está muy implicada. Uh-huh. Al principio erais muy transparentes contando cómo fabricabais, ¿no? Y cómo... Creo que lo seguimos siendo. ¿Sí? Bastante transparentes. Es decir, no te voy a dar cifras de ventas porque no tenemos que darlas. ¿Por qué no tenéis que darlas? Porque no estáis obligados. Claro. Bueno, ya, pero ¿y por qué no? Si queréis ser transparentes, podéis publicarlo. En España tienes que publicarlo en el registro mercantil. Claro, pero la empresa española no vende teléfonos. Ya imagino. No, pero a ver. ¿Pero dónde está la empresa principal? ¿La empresa matriz? Es complicado porque el holding está en Caimán. Uy. ¿No os meten caña por eso? Inicialmente sí. Pero realmente no, es decir... ¿Por motivos fiscales o por qué motivos? No, a nivel de inversión, básicamente lo que nos recomendaron inicialmente al montar la empresa era que teníamos dos opciones. O lo hacíamos en Caimán o BVI o lo hacíamos como una... Delaware. Sí. Entonces, sí, son básicamente eran las tres opciones que nos daban y vimos que justo unos meses atrás, antes de empezar la empresa, Caimán había salido fuera de la lista de... digamos, la lista negra a nivel europeo. Sigue teniendo un poco de estigma, pero reportan datos, entonces en principio no debería... O sea, empresa problema. Europea. Vuestro factor clave es ser europeos, pero la producción en China, empresa en Islas Caimán, pero la Topco, inversores por todos lados. La Topco está en Londres. Vale. O sea, ¿los impuestos los pagáis en Londres? Diría que sí. Tienes que pensar que no ganamos dinero, entonces tampoco sé cuántos impuestos debemos pagar. ¿Y en Londres no se publican las cifras de negocio? ¿No estáis obligados? Diría que parte de ellas sí. Vale. Entonces, no sé... Es público, entonces si quieres entrar en Companies House, ahí puedes echar un vistazo y ver
Se publicó que en 2024 facturasteis 500 millones de euros. Sí, ¿Y en 2025? más. ¿Mucho más o Bastante más. bastante más? Vale, pero sin ganar dinero. Aún sin ganar dinero, no. Vale, y Estamos cerquita, pero no. ¿Y este 2026 venderéis más de 1.000 millones? Yo espero que sí. A ver, está la cosa complicada con el tema de la subida de precios. Bueno, Pero complicada para el margen igual, pero igual para el revenue no. es que todo depende mucho de cómo vaya también el mercado. Porque si el resto de empresas también suben precios, estaremos en igualdad de condiciones. Si de alguna forma son capaces de absorber esta subida, igual también se nos complica la cosa. Veremos. Para acabar de cerrar el capítulo de la marca Sí. y de la comunidad, ¿Vale? o sea, mirando atrás, que los puntos clave, tú has dicho que supisteis de hacer esto de conseguir una liquidez de gente muy fan que invirtió en la compañía con mucho skin in the game, creasteis una comunidad, un espacio para ellos con mucha densidad Sí. de actividad y de motivación, que luego abristeis al público y entró mucha gente. Ujú. Y tenéis un canal de YouTube donde publicáis contenido pues, frecuentemente, se involucra al CEO a veces, ¿no? Sí, Calpey. sí, sí. Entonces, pues bueno, y habéis conseguido ahí pues también muchos seguidores. He visto que los vídeos entre 50 y 100.000 visualizaciones tienen fácilmente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que más o menos hemos conseguido encontrar. Diría que dentro del equipo de marketing, el equipo de original content, que es como llamamos al equipo de YouTube, es bastante crack y a nivel, digamos, de equipo individual, pues igual es de los más grandes. Es de los más grandes de Nothing, ¿eh? Dentro de marketing, diría que sí. A ver, está el equipo de relaciones públicas, que igual sí que es el más grande como tal. ¿Ah, sí? ¿El equipo de relaciones públicas? Dentro de marketing, sí. ¿Qué son relaciones públicas? Típico PR. Ah, PR, bueno, vale. Sí, Vale, ese es el equipo más grande, ¿eh? yo diría que sí. ¿Aquí te ha mandado relaciones públicas? No. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. O sea, os ayudó, ¿eh? El último podcast. Hizo un pico Nothing. Es Hombre, broma, ¿eh? No creo que la audiencia... Bueno, la audiencia, a ver, la audiencia puede tener cierta correlación, pero bueno, es una audiencia muy nicho, la de este podcast. Sí, pero llegamos a 200 y pico mil. Es verdad. Yo lo sé Porque bastante. estuvimos ahí luchando a ver si me contabas algo y no me contabas, ¿no? Sí, sí. Y eso generó... Parece que ¿verdad? sí. Está bien. Pues cuéntanos algo. No, porque si te cuento entonces no subimos las views. O sea, tenemos que hacer la tensión, ¿no? Claro, claro. Vale, vale. No te preocupes que yo te pregunto y te interrumpo. La gente me dice que soy muy interrumpidor. De momento es bien, ¿no? Pero es que yo intento buscar la verdad, ¿no? En la historia. O sea, estoy intentando entender la historia de Nothing, ¿no? O sea, 7 personas que salen de OnePlus en China, ¿no? Que montáis algo parecido, conseguís crear una comunidad. Parte del éxito de OnePlus lo replicáis aquí, ¿no? Correcto. Sabéis comprar bien iterativamente, no al principio. Sí. Luego conseguís financiación, una historia muy basada en el diseño y en la diferenciación de marca y de tal. Y habéis llegado hasta aquí con dinero en el banco ahora y con una perspectiva de pues meteros en la AI y ser disruptivos ahí. Aunque todo el mundo dice esto y es difícil de aterrizar. Es complicado, pero yo creo que hombre, hay razones para creer. Creo que el hecho de ser una empresa relativamente pequeña, tenemos creo que unos 800 empleados ahora mismo, entonces tampoco no somos tan pequeños, pero diría que somos de los más pequeños dentro de la industria. Creo que nos da bastante agilidad de cara a poder movernos un poco más rápido y, bueno, es típico, ¿no? De move fast, break things. Pues, a veces, ¿Tú qué haces en Nothing? Muchas cosas. Concretamente. Ahora me dedico un poco más al tema de ventas. No me acuerdo qué hacía la última vez, pero era un poco más ventas. Creo que me suena que ventas. Diría que la última vez igual estaba también metido en temas de marketing y temas de financiación. ¿Pero qué significa el tema de ventas? ¿A quién le vendes? Tienes que pensar, el negocio a nivel europeo, digamos, digo, parte importante de eso. Entonces, aquí en España, por ejemplo, sería pues MediaMarkt, Corte Inglés, PC Componentes, Amazon, Fnac y operadores y demás. O sea, tú convences a Fnac para que metan Nothing ahí en un buen sitio. Bueno, tengo gente en mi equipo que cuando igual digo son más tú- buenos que yo en eso. Cuando digo pero... tú, quiero decir tu equipo. Sí, sí. Y a los de Fnac de todos los países de Europa.
Es decir, inicialmente, al llevar, digamos, toda la parte del negocio europeo, sí que los primeros acuerdos los hice directamente yo. ¿Qué parte de las ventas son Europa? Depende del producto. En general. En general, pues debemos estar en un 30 y pico, 40 y pico %. ¿Y las otras? ¿El otro 60 o 70? En smartphones, yo creo que la número 1 debe ser India, a nivel de volumen. El primer mercado es India, ¿eh? Yo diría que sí. A nivel de audio, no. A nivel de audio estamos en Europa como número 1. Luego está Europa y luego Estados Unidos. Vale. Y luego ya vendría sureste asiático, Middle East, y ahora estamos también haciendo un poco de hincapié de que, de hecho, creo que la semana siguiente a la publicación del podcast estaré por México. Vale. En mi conversación profunda con ChatGPT mientras venía aquí, ¿Vale? me decía que ChatGPT me decía que estáis posicionados en mid-range y en países más tipo India y el este de Europa, no tan fuertes en los países más tier 1. ¿Puede ser? India sí. India estamos bastante fuertes. De hecho, acabamos de abrir una tienda en Bangalore. Tenemos 2 tiendas. Una está en Londres, en Soho, y la otra está en Bangalore, que es en el sur de India. Y de hecho, eso justo acabamos de abrir hace una semana. No estoy tan de acuerdo con la otra afirmación. No creo que seamos muy fuertes en el este de Europa, la verdad. No. No. Tenemos cifras bastante normales. Es decir, estamos hablando de igual un dígito porcentual de market share. Y yo diría que dentro de Europa, Alemania y España son las que estamos más desarrollados. ¿Y en India qué les habéis dado ¿no? a los indios para convencerles? Son muy ¿O es que techies. simplemente es que son tantos? Son muchos, pero también son muy techies. Entonces, creo que también... Y valoran el diseño, Sí. ¿no? Porque Sí. es lo que ponéis encima de la mesa. Entiendo que precio será relevante en la India, ¿eh? Y ¿Factor de precio? hecho, debe ser de los países donde estamos más baratos, sí. Que eso nos ayuda el hecho de fabricar localmente. Vale, o sea, fabricáis en India y tenéis un precio más barato en India. Sí. ¿Los tariffs, los aranceles, os afectan aquí de alguna forma? Ahora Europa ha llegado a un acuerdo con India. No sé si os afecta. De momento no. No. ¿Y el transporte tiene un factor crítico para vosotros? ¿Transporte o el petróleo, por ejemplo, que está muy indexado, muy relacionado con el petróleo, con el transporte? El transporte ha subido bastante de precio y además el problema que tenemos nosotros es al tener fast moving consumer goods dentro de la electrónica es que utilizamos básicamente aviones para mover los productos. Entonces suele ser bastante más caro que utilizar un avión. Pero claro, digo un barco. Pero claro, un barco igual son 6 meses. O sea, no creo que en esta industria No, claro. lo que serían teléfonos al menos, auriculares, podríamos llegar a... O sea, ¿los plantearlo. iPhones se mueven con avión? Yo diría que sí. De hecho, el rumor decía... Son muchos aviones, ¿eh? Son muchos aviones. De hecho, el rumor decía que los precios se encarecieron justo en el momento de antes de las tarifas porque igual Donald Trump hizo una llamadita al señor Tim Cook, Tim Apple, para comentarle sobre los aranceles y trajeron unos cuantos aviones cargaditos de iPhones. ¿Ah, sí? Esto es lo que se dice en la industria, tampoco lo he podido verificar. A ti no te llaman antes para No, contarte esas cosas. nosotros no nos llaman antes, ¿no? Oye, ¿los 7 fundadores os lleváis bien? Bueno, tenemos nuestros más y nuestros menos. ¿Qué porcentaje tenéis entre vosotros? O sea, ¿hay alguno? ¿Cal Pei tendrá más o no? Sí. Tiene sí, más. Sí. ¿Y luego Ese que tiene más. entre los otros es más o menos igual? ¿O hay grupos? Pues sí, 7 fundadores, no, mucho. a ver, básicamente son 2 que tienen un poco más peso, que son Carl, que es el CEO, y Paul, que es el CPO, el Chief Product Officer, Vale. que básicamente era la persona que venía antes de Nokia, BYD, y el que estaba, digamos, más enfocado en la parte de productos, es decir, es su culpa, ¿no? Que tengamos teléfonos, básicamente, entonces nos pareció más acertado darle un porcentaje un poco más alto. El resto sigue todos igual. ¿Y os habéis diluido mucho con estos 400 y pico millones levantados? Esta última ha escocido un poco, sí. Sí, bueno, 1,3 billones no está mal. Sí, pero 200 millones. claro. ¿Esto es primario? ¿Es dinero que entra a la compañía o también sale parte de este dinero? O sea, ¿vendéis a alguien algo? No, de momento no. ¿No habéis vendido nada? Igual se ha vendido algo, pero digamos que no ha sido parte de las rondas. Vale. Digamos que la parte de ventas
es muy privada. Es decir, yo no sé si Carla ha vendido algo o no. Es una ¿Ah, cosa no? que no lo sé. Ostras. ¿No es envían DocuSigns a...? Para este tipo de cosas, ¿no? ¿No? No. Yo diría que en principio con un... Tu stake está metido ahí, ¿eh? Todavía. Nothing. Yo tengo un stake importante, sí. Y si ahora te dijeran, oye, 2 billion. ¿2 billion? Por mi stake. No, hombre, no, por tu stake no. Aquí lo tienes, hombre. No, Nos por la ha jodido. compañía. O sea, os dicen 2 Sí. billion y os compramos la compañía. ¿Qué haríais? Hombre, siendo A ver, 1,3. Tiger casi dobla en poco tiempo. Ya. O sea, que contento. Sí, hombre, no. Yo supongo que todos los inversores contentísimos. Hombre, son muchos millones. Yo igual diría que sí, pero no sé el resto de cofundadores que pensarían. Es que 7 cofundadores en este tipo de decisiones Claro, es que tiene que ser trascendentales tenéis que tener ahí una asamblea Sí, que sí. no debe ser fácil. No. Pero Complicado. hasta ahora os habéis puesto de acuerdo. Hasta ahora sí. Y no ha salido nadie que diga yo hasta aquí. No. No. Estamos ahí todos desde el principio, seguimos ahí. Oye, ¿tú que estás muy conectado en China? Sí. ¿A China? Tú estás conectado a China, ¿no? ¿Te enteras de las cosas que pasan en China o no? Alguna cosa. ¿Cómo ves la evolución de las baterías, los coches eléctricos y la IA? Es una pregunta muy genérica, ¿eh? Pero ¿cómo ves Sí. China versus Estados Unidos? Porque Europa lo miramos a los dos lados. O sea, Sí, tampoco estaba muy bollantes ahora mismo. Estuve en China en diciembre por Navidades y la verdad es que tuve oportunidad de probar algún coche eléctrico por allí y la verdad es que me dejó con bastante buen sabor de boca. No, hombre, diría que la industria está desarrollándose a pasos agigantados. Creo que, a ver, se podrían hacer valoraciones políticas. hazlas, hombre. Qué complicado, ¿no? También te cortes. meterse en camisa de 11 varas, pero básicamente es decir, la democracia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y creo que una de las principales problemáticas que tenemos ahora mismo es que los gobernantes actuales están más preocupados de cómo consiguen votos para las siguientes elecciones dentro de 4 años que de hacer unos planes a largo plazo, ¿no? Y ponerse de acuerdo entre derechas e izquierdas. En China no tienen ese problema, para bien o para mal. Entonces pueden hacer sus planes quinquenales y ahí, venga, 15 años y esto es lo que vamos a hacer. Y China, recuerdo cuando estaba en Shenzhen, de la noche a la mañana fue, a partir de ahora los taxis eran eléctricos. ¿Qué? Sí, eléctricos. Y te digo yo, al día siguiente todo BYDs. Ujú. ¿Cómo se hace eso? No lo ¿Es en entiendo. toda China? En Shenzhen al menos. Ah, Shenzhen. Yo aluciné de ver Toyotas ahí antiguos al día siguiente, literalmente, pues ahora son todos eléctricos. Alucinante. Pero es una cosa de estas que solo, pues, digamos, un tipo de gobierno así complicado se puede permitir, supongo. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Si eres Toyota, Sí, claro. en ese caso, ¿no? Sí, o sí. eres un taxista que tenía un coche Claro, no sé quién no pagó. eléctrico, pues te quedas ahí fuera, ¿no? Entiendo que sí. Ujú. Pues nada, muy interesante. Si repasas esta experiencia desde el principio como emprendedor, Sí. ¿hay algún aprendizaje, alguna cosa que haya reflexionado, algo que no harías o algo que ha sido clave para ti? Uf. La típica pregunta que a mí me hacen, Sí. no sé responder, te lo estoy haciendo a ti, pero a mí siempre me cuesta. No, a ver, yo creo que la única cosa que igual haría diferente sería igual montaría una empresa para tener las acciones de mi empresa. Me refiero, ahora mismo yo como individual... Mejorarías tu fiscalidad. Sí. Sí, es una cosa que en su momento ni pensé. Nunca nadie la piensa. Es una Nunca nadie buena, la piensa, una pero- buena reflexión, ¿ves? Pero tampoco pensaba que en 5 años la empresa valdría 1.300 millones de dólares y que mi parte valdría millones de euros. Entonces, claro, dices ahora, como venda algo, que me va a crujir Hacienda de una forma brutal. Bueno, a ver, tampoco. O sea, te irá el impuesto del capital, el rendimiento del capital, Claro, pero tienes que pensar 25% tipo marginal. bueno, pero va subiendo, ¿no? No. ¿No? Bueno, cuando venga O sea, ya... y será una buena cosa, ¿eh? Que vendas. Sí, hombre. Será una buena noticia. O sea, se queda parado el 25%, que bueno, no.
no está tan mal, ¿no? Claro, lo único que Si es el caso de la venta de la empresa. Bueno, o de venta de secundarios, por ejemplo, que también sería una opción. Sí, bueno, lo mismo. Sí, o sea, empieza el 18, 19, 20, 21, no sé, hay varios tramos, ahora no me acuerdo cuáles son los tramos, pero acaba, si no recuerdo mal, el 25 o 27 creo que lo querían. O sea, evidentemente siempre lo quieren ampliar, ¿eh? O sea, la tendencia es al infinito. Sí. Pero de momento el rendimiento de capital, pero bueno, tienes otros problemas, ¿eh? O sea, si tú realmente esto lo quisieras reinvertir en otras actividades, en otros negocios, pues entonces sí, claramente te penaliza, ¿no? Porque no puedes ahorrarte esto para algo que no vas a consumir, no vas a disfrutar, ¿no? Sí. Pero bueno, esto muchos founders lo comentan. Sí, pero bueno, es la única reflexión. El resto de cosas, sí, hombre, haría cosas diferentes, las haría un poco mejor, o me invitaría a hacer ciertas cosas, pero yo creo que esta es una de las tonterías que dices, haber hecho la consulta inicialmente, haberse mirado un poco mejor. Pero tú vives en España. Sí. ¿Y te has planteado irte? No puedo. ¿Por qué? ¿Dónde te irías tú? ¿Dónde me iría yo? Por ejemplo. No, yo no me iría, por eso estoy aquí. Vale, pero si me fuese, ponte a Andorra. No, te puedes ir a muchos sitios. Si es por un tema fiscal, vale, pero te por puedes ejemplo, ir a Dubái como Carla Reina, que no está ahí por... Es que tampoco podría. ¿Por qué no? Porque debería pagar... Hay un exit tax. Claro. Entonces, ¿qué tengo que pedirle al banco? No, sí, claro, necesitas un buen despacho de fiscalistas, que igual aquí no es el mejor momento para comentar, pero seguro que hay alguna forma de hacer una redomesticación tuya y mover las acciones. No lo sé, no sé. O sea, no soy fiscalista ni mucho menos. Tampoco me lo planteo. Si hace falta. El tema es dónde eres feliz, ¿eh? O sea, es que aquí el dinero es una componente, pero... Aquí, entonces, en ese sentido, ningún problema. Lo único, bueno, pues ojalá se aprovechasen un poco mejor los impuestos. Entonces, se pagaría más a gusto. Es lo único. Eso es totalmente cierto, pero es lo que hay. No, yo a ver, yo es que estoy aquí, tengo mi entorno, mi vida, ¿no? Y no me plantearía irme, pero desde luego no es óptimo estar aquí. O sea, no es nada óptimo. No, para nada. Y más allá de los impuestos o no, es un poco la visión del empresario y de la empresa, que es que no es positiva. Aquí no es positiva. No, y tienes razón. Yo creo que hay un estigma bastante negativo, ¿no? Que es el que está esclavizando, ¿no? a sus empleados. Es un poco, Sí, claro. a ver, tienes mucho riesgo, tienes mucha responsabilidad, te quita muchas horas de sueño y diría que incluso de vida. El estar estresado y tú no eres preocupado. administrador, entiendo, no estás en el consejo, pero si eres administrador, tienes responsabilidades o sea, tienes varias formas de ir bajo cero, muy por debajo de cero, ¿sabes? Incluso con responsabilidades personales e incluso con posible cárcel. Yo soy administrador de varias de las empresas. Pues... Sí. Bueno. En algunos sitios hay opción de tener seguro de director. Sí. Opción no, es obligatorio, te diría. Sí. Pero aún así, bueno. Oye, pues David, muy interesante la historia de Nothing que habéis montado y cómo estáis creciendo, y os deseo mucha suerte. Tengo ganas de probar el dispositivo. Te mandaremos uno. De IA. O sea, los últimos dispositivos, pero sobre todo... Cuando lo tengamos, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacia dónde llegáis con la IA? Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene.